Bienvenidos a su clase en línea de programación estructurada. Lo que veremos hoy son estructuras de control selectiva o alternativa. Abordaremos esto haciendo ejercicios utilizando el software Dev C++, por lo que les voy a pedir que presten toda la atención posible a cada uno de los pasos. Estructura de control selectiva o alternativa. Es una estructura con una sola entrada y una sola salida, en la cual se realiza una acción, una variable o más instrucciones, entre varias, según una condición, o se realiza una acción según el cumplimiento o no de una determinada condición. La condición puede ser simple o compuesta. Los programas para un mejor funcionamiento y para poder realizar un número mayor de tareas deben permitir emplear acciones alternativas a fin de poder elegir una de ellas cuando la situación lo requiera. Por tanto, la ejecución de una línea o grupos de líneas de programa dependen de si cumplen o no la condición. Toma de decisiones. Las instrucciones si o if nos permiten tomar decisiones. Podemos hacer una pregunta y la contestación solo puede ser verdadera o falsa, es decir, sí o no. Dicha respuesta es una condición de expresión condicional. La condición es una expresión booleana. Si el resultado de la expresión es 0, se considera una sola condición falsa. No es 0, se considera una condición cierta. Tomando como ejemplo, si llueve, debes de llevar paraguas. O si 5 es mayor que 7, la condición es falsa, porque no es 5 mayor que 7. Bloque de sentencias o instrucción compuesta. Se denomina bloque de sentencias a un conjunto de instrucciones delimitadas. Por ejemplo, en el lenguaje C++ se utilizan llaves que abren y cierras. En los lenguajes como Pascal, Delphi, Anda se utilizan begin and end. Estas instrucciones se toman en una sola sentencia en las estructuras de control. Observando el ejemplo como pseudocódigo, el inicio y fin en las instrucciones. En el lenguaje C vemos el inicio como una apertura de llave y 3 instrucciones y cerramos con llave. Existen 4 tipos de estructuras de control selectivas. En estas se basan en una condición o una opción. Podemos ver que tenemos la selección simple, un si. El ejemplo en C es un if. La selección doble, que es un si no. El ejemplo en C es if else. Selección doble en cascada es un si no si. Ejemplo en C es if else, y dentro del else utilizamos otro if y otro else. Y para selección múltiple, que es un según, ejemplo en C es un switch. Dentro de la estructura de control selectiva simple, if, la estructura de control que dirige a la computadora para ejecutar una o más instrucciones solamente si la condición es verdadera. Si la condición es falsa, no se realiza ninguna acción. El término condición lo utilizaremos a lo largo de este curso para referirnos a una o más condiciones. Existen 2 formas de representarlos dependiendo del número de instrucciones que se desean realizar si la condición se cumple. Si se requiere ejecutar una sola instrucción cuando se cumple la condición, se presenta de la siguiente forma, donde podemos ver que tenemos la condición, el falso, el verdadero, pero únicamente tenemos una condición en la parte de verdadero. Si se requiere ejecutar un bloque de instrucciones cuando se cumpla la condición, se presenta de la siguiente forma. Podemos ver que en el diagrama de flujo tenemos la condición sí y no, y únicamente tenemos un bloque de instrucciones dentro del sí. Por lo tanto, tenemos que agrupar instrucción 1, instrucción 2, hasta la cantidad de instrucciones que nosotros deseemos con esa condición. El pseudocódigo pues es un sí, que es una condición. Tenemos el inicio de la condición y el fin de la condición. En el lenguaje C, como ya vimos, necesitamos poner if, que es la condición, y abrimos el inicio con llaves y cerramos la condición con llaves. Nota: si existe más de una instrucción para realizar, es necesario utilizar inicio y fin para agrupar las instrucciones. En su alcance es sintáctico. Si no se usa el inicio y el fin, solo se ejecuta la primera condición, mientras que las siguientes instrucciones se realizan siempre. Después podemos ver unos ejemplos de las distintas formas que podemos adoptar de la expresión dentro de un if. Las formas de utilizar las instrucciones if. A continuación se presentan algunas pares de ejemplos que son similares y de forma correcta. If x es mayor que y, o podemos expresarlo como if x mayor a y distinto igual a 0. Las dos expresiones son válidas y equivalentes. Es más frecuente la primera. Una condición es verdadera si es diferente de 0. If x o if x diferente igual a 0. Las dos expresiones son correctas e iguales. Es más usual la segunda expresión en este curso. If diferente de x
o if x es igual a 0. Las dos expresiones son permitidas y semejantes. Es más común la segunda expresión. Una condición es falsa si es igual a 0. If x es igual a y, la expresión es incorrecta. Recuerda que el operador relacional en el lenguaje C++ es igual, por lo que debe de ser if x es igual a y, un solo igual es asignación. Estructura de control selectiva doble si no, if else. Estructura de control que dirige a la computadora para ejecutar una acción si la condición es verdadera y otra acción en caso de que sea falsa. Cabe mencionar que las instrucciones deben ser diferentes en cada uno, ya que si fueran iguales no se requeriría una instrucción selectiva. Con la estructura secuencial resolvería el problema. Existen dos formas de representarlo dependiendo del número de instrucciones que se desean realizar. La condición se cumple o no. La primera es como lo que observamos, donde tenemos una instrucción para el caso de falso y para el caso de verdadero. La siguiente es como mencionamos cuando tenemos una agrupación de instrucciones. Podemos observar que como diagrama de flujo tenemos un paquete de instrucciones para verdadero y para falso. Tenemos que en pseudocódigo tenemos la condición si, el inicio y el fin para el verdadero y las instrucciones de falso. De igual forma podemos apreciar el lenguaje en C de esta dicha condición. Anidamiento o escalonamiento. Sí, si no, sí. If, else, if. El concepto de anidamiento es muy utilizado en la programación y consiste en insertar, anidar, una estructura dentro de otra. La expresión si anidados se refiere a que podemos utilizar la sentencia if dentro de una sentencia if. Esto se emplea cuando se tiene que cumplir varias condiciones para poder ejecutar una acción. Uno de los aspectos más confusos de las sentencias if en el lenguaje de programación es si el if anidado, un si anidado es una sentencia si que es el objeto de otro si, o si no, un else. La razón por la que los si anidados son problemáticos es que resulta confuso saber que el else se asocia con un si. Como podemos observar en el diagrama, tenemos la primera condición, tenemos un falso y un verdadero. Para un verdadero hay una única operación. Y para la parte de falso todavía tenemos otra condición. Dentro de esta condición tenemos un falso y un verdadero, en el cual únicamente tendremos una operación. La computadora evaluará la expresión condicional de arriba a abajo. Tan pronto como la computadora encuentre una condición verdadera, ejecuta las instrucciones y salta el resto de la escalera. Si no es verdad ninguna condición, la computadora ejecutará el else final. Este actúa frecuentemente como condición de defecto. Es decir, si fallan todas las pruebas anteriores, la computadora se realiza la última condición else. Si no hay un else final y son falsas las condiciones, no se hace nada. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo. El problema es, según una calificación, imprimir si es aprobatoria o reprobada. Lo primero que tenemos que hacer son incluir los encabezados. Tenemos que es include. Para este caso vamos a utilizar las librerías stdio.h. Vamos a agregar también el include cuni. Después de esto, en el main, la estructura principal, en main, abrimos corchetes. Dentro de la función inMain, recordar que estamos utilizando los encabezados, ¿no? Entonces, tenemos que imprimir en pantalla, printf, abrimos paréntesis, abrimos doble comilla y vamos a escribir los datos del autor. No olvidar el punto y coma. Posterior a esto, vamos a declarar las variables. En este caso, vamos a utilizar un flotante llamado calificación o calf, punto y coma, y voy a declarar, al menos ahorita en esta parte, un entero que se va a llamar mínimo, que va a tener como valor 60. Después tenemos las solicitudes al usuario. Vamos a copiar y pegar para no escribir tanto. Vamos a escribir por acá. Ingrese calificación obtenida. Vamos a hacer un salto de línea acá. Y otro
aquí le vamos a dejar espacio para poder ingresar los datos. Posterior a esto tenemos que realizar la lectura de lo que el usuario está ingresando. Para eso está la función de scanf. Abrimos llave. Ahora vamos a poner doble comilla y dentro de este tipo de variable. Como pueden observar, para la calificación es un flotante, por lo tanto utilizo porcentaje F. Después de la doble comilla ponemos una coma. Posterior a la coma va la asignación de la variable. Bueno, pues en este caso lo vamos a asignar con el número de ampersand y el nombre de la variable, calf, punto y coma. Posteriormente vamos a utilizar la condición if. La condición if en este caso va a ser que la calificación sea mayor o igual a mínimo, ya la declaramos ahí arriba como 60. Cerramos la condición y vamos a abrir condiciones. En este caso, como son únicamente una instrucción, no es necesario poner las llaves. Para eso entonces copiamos y pegamos de igual forma para que sea más cómodo. Hacemos un espacio acá y aquí vamos a colocar aprobaste, aprobado. Tenemos el else, que va a ser si no cumple la condición, pues ¿qué nos va a decir? Que reprobaste. Entonces escribimos reprobaste. Y por último, no nos olvidemos del return 0. Nos deje un momento en pantalla. En ese momento terminamos, quitemos las líneas que tenemos aquí de demás. Perfecto, probamos nuestro código, compilamos y ejecutamos. Y podemos observar que nos dice datos del autor y ni siquiera hizo el salto de línea. Entonces, ¿en qué nos equivocamos ahí? Bueno, podemos observar que no está haciendo el salto de línea. ¿Por qué no está haciendo el salto de línea? Porque así nos escribe el salto de línea. Revisamos, compilamos de nuevo. Ahora sí, tenemos el salto de línea, datos del autor, ingrese la calificación obtenida. Para esto yo voy a poner que saqué 61 y dice que estoy aprobado. Bueno, verifiquemos de nuevo. Compilamos de nuevo el programa. Tenemos que ahora voy a sacar 40 y dice que reprobé. ¿Okay? Entonces en este caso nuestra condición funciona a lo que nosotros queríamos, que era únicamente decir si aprobaste o no aprobaste según una calificación. Te invito a seguir el canal y activar la campana de notificaciones para que cuando subamos videos a la plataforma te notifique. Cualquier duda que tengas déjalos en los comentarios o envía un mensaje al profesor.